Tenemos ya nuestro panel de Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Comenzamos la conversación de la contingencia de noticias políticas. Emilia García, directora de estudios de Idea País, con nosotros. ¿Cómo estás, Emilia? Buenos días, ¿cómo Bienvenida. están ustedes? Buenos días, Emilia. Y Laura Albornoz nos acompaña, exministra de la Mujer. Gracias por estar con nosotros, Laura. Muchas gracias. Agrego a profesora titular de la Chile. Profesora titular de la Universidad. Felicitaciones. La semana Eso pasada. reciente. Sí, me tiene muy contenta. ¿En serio? Hace Sí. poco. Laura, Felicidades. hace 3 años dejaste de militar en la democracia cristiana. Sí. Hace poquito. Y te vimos apoyando a la candidata Janet Jara. No militas en el PC, pero fue No. bien llamativo que una militante de tanto tiempo de la democracia cristiana se sumara a la candidatura. ¿Qué viste en Janet Jara y qué te parece su triunfo aplastante? Eso es parte de los prejuicios, increíble. Nosotros trabajamos con el Partido Comunista para recuperar la democracia en el movimiento estudiantil de los 80. Hemos trabajado en 2 gobiernos, el de Boric y el anterior de la nueva mayoría de la presidenta Bachelet. La verdad que en particular esto no fue muy partidario. Ella me llamó, yo considero que tiene posturas que me representan absolutamente, considero que es una mujer súper dialogante y que además logró sacar importantes reformas en su pasada por el gobierno, no menores, muchas de ellas asociadas con los temas que siempre me han convocado, porque yo renuncié a la ADC para seguir militando en el feminismo. Por lo tanto, me parece que las 40 horas, la ley Karin y también la reforma de pensiones, me tocó firmar la que creaba el Pilar Solidario siendo ministra, son grandes reformas que apuntan en el mismo sentido. ¿Y qué te parece el triunfo por tanta diferencia, además? Yo la verdad que no me lo esperaba, lo lamento porque, claro, para ellos fue una mala vuelta esta elección. Particularmente me refiero a Carolina Toá, a quien le tengo mucho aprecio. Competimos juntas en una primaria voluntaria en Santiago por la alcaldía, pero me parece que fue contundente y eso reafirma la opción de Janet Jara y, por cierto, la posiciona dentro, con un liderazgo muy importante dentro de la coalición o de quienes pertenecemos a la centroizquierda en Chile. ¿Cómo lo ves, Emilia, desde la oposición? Pues sí, la jornada del domingo fue sorpresiva en algunos sentidos, pero también se esperaban los resultados y el triunfo de Janet Jara. Pero claro, que haya más que doblado a Carolina Toá, sin duda yo creo que a todos les sorprendió, hasta la misma Janet Jara, como dice Laura. Pero yo creo que se ha analizado poco qué significa esto para el Frente Amplio. Obviamente que el análisis se va a ir un poco por qué implica que el Partido Comunista ahora sea quien lidera y representa todo un sector, y también qué significa esto para el socialismo democrático, que ha sido una fuerza tan importante, pero también lleva agonizando en los últimos 10 años. O sea, para nadie es sorpresa que el Partido Comunista le haya ganado, pero el Frente Amplio le fue aún peor, y estamos hablando del partido del presidente, y movilizó menos a las bases que el propio Jaime Mulet. El análisis que hace la Universidad del Desarrollo, que es muy interesante, muestra cuál es la proporción entre militancia y a cuántas personas se lleva a votar, y Janet Jara, en base a cuántos militantes un militante en el fondo lleva a votar casi a 15 personas. Jaime Mulet casi a 3 y Gonzalo Vinter a 2 nomás. Entonces estamos hablando del partido político más grande de Chile que movilizó casi nada a sus bases, y eso yo creo que vale la pena detenerse aún más en qué significa eso para el propio Frente Amplio. Emilia, ¿por qué crees tú que Janet Jara tuvo tan buen resultado entonces? Yo creo que es evidente que hay un carisma y una personalidad propia de la candidatura que no se puede soslayar, y yo creo que es importante también relevarlo porque tendemos a pensar que solamente lo programático y solamente son las ideas las que terminan por triunfar o vencer, y en realidad también en política la personalidad es importante, la empatía que se genera, y en ese sentido Janet Jara indudablemente tiene ese carisma, y muchos lo han asimilado a la propia Michelle Bachelet. Y por eso a mí me parece que es evidente que generó esa adhesión de parte de la ciudadanía, y que actualmente la mantiene, como decía Panel Ciudadano hoy día, en la primera, punteando las encuestas. ¿Compartes, Laura? Yo creo que es todo, es contenido y es forma. Solo vi el titular de una columna del profesor Carlos Peña que hablaba de estas características, y yo creo que es que en el fondo no es simpatía, no es solo carisma, también es la posibilidad de interpretar correctamente las preocupaciones de las personas.
porque conectar con ellos no es una cuestión solo de marketing. Hay muchos que lo han intentado con medidas populistas y otros con pura simpatía. La verdad es que yo creo que cuando uno conecta hablando efectivamente lo que el otro quiere escuchar, particularmente en el sector político, logra hacer un cambio en ese sentido. Yo creo que la ex ministra Jara, hoy día candidata presidencial de la centroizquierda, es una mujer de mucho contenido sustantivo, de mucha propuesta, de proyectos que quiere sacar, y de formación profesional que la hace muy sólida, y que yo considero que le va a permitir además desempeñarse muy bien, no obstante su partido de origen, y no lo digo en sentido negativo, lo digo particularmente porque en Chile ha existido una animadversión contra el Partido Comunista, que es heredado de un sector, de un periodo político concreto en Chile. En Chile se hablaba contra el Partido Comunista en época de dictadura, el propio dictador lo hacía permanentemente. Para no quedarme en el pasado, esa lógica pareciera ser que se mantuvo en la élite política, y hoy día en cierta forma la ciudadanía también, cuando votó en las primarias, que muy parecía, como se ha dicho varias veces, a la primaria del presidente Piñera, también dijo que eso tampoco corría, que lo que importaba son las propuestas. Por eso me parece que este debate va a ser tan interesante, porque ella logra ser y convertirse, espero, en la candidata de toda la centroizquierda. A mí igual me parece, Emilia, perdón, que meta la cuchara, pero a mí me parece interesante esto respecto de si es que el argumento anticomunista va a permear en la discusión pública. Nos quedan todavía 5 meses de campaña. Sin duda va a volver a ser un tema para la candidata. Su militancia, llevan desde los 15 años aproximadamente, no sé, o por Ella ahí, milita desde los 15 años. Entonces, tiene una trayectoria importante con el Partido Comunista, y me parece que se le volverá a preguntar, y no solamente por su vínculo con la historia del Partido Comunista en Chile, sino que con el comunismo a nivel mundial. Y a mí me parece que va a ser interesante cómo eso repercute o no en la ciudadanía. Al parecer, sobre todo en las personas, en el votante más joven, el argumento del anticomunismo no parece permear demasiado o hacerle demasiado sentido. Mi hipótesis es que, dado que somos jóvenes y por ende no sabemos, o solamente en el abstracto sabemos que pueden existir sociedades no democráticas y con pérdida de libertades, con violación a los derechos humanos, entonces se ve como algo que en realidad no podría pasar demasiado, y por eso quizás no sería una estrategia efectiva de la derecha el apelar al anticomunismo. ¿Y tú crees que debiera renunciar a su militancia Janet Jara como una señal de unidad? Yo creo que lo haga o no lo haga, no sé si marca tanto la diferencia respecto de sus posiciones originales. O sea, como dijimos recién, milita desde los 15 años. El que renuncia ahora a su militancia luego de 20 o 30 años de militancia, no creo que hagan tantos cambios. De hecho, podría ser parte de una misma estrategia para tratar de marcar a la candidata como una persona más de centro, y no de extremo como es el Partido Comunista. ¿Crees que serviría, sobre todo considerando que ha habido tensiones entre la candidata y su partido, la dirigencia de su partido? Yo no Que la también puede ser percibo, parte de una estrategia. no formo parte de esa estructura. Lo que sí creo es que conozco la historia del Partido Comunista en Chile. Y en Chile, que es donde vivimos y donde ella se presenta candidato, el Partido Comunista, si reviso la historia, fue el partido que más apoyó al presidente Allende, fue el partido que estuvo por la recuperación democrática, y fue el partido que ha apoyado todas, o el más leal con la presidenta Bachelet en el segundo gobierno. Y el más desleal con el presidente Piñera, entonces, y que la verdad quería que sacarlo a un cargo democráticamente electo. Pero yo por lo menos considero que el Partido Comunista tiene un historial en Chile que está bien que se discute. Si a la candidata le quieren preguntar, me parece bien, pero todos los candidatos forman parte de una coalición, y respecto de eso tendrán que hacer eco y lograr transmitir lo que es un proyecto de centro-izquierda. Yo la verdad es que creo que más bien la oposición va a perder poder electoral si centra su atención en eso. Ahora, si que lo hacen, lo vienen haciendo desde siempre, y me parece... En el anticomunismo. En el anticomunismo han sido siempre, esa ha sido la luz. Fue Pinochet lo hacía.
Entonces no me sorprende que los herederos de Pinochet sigan la misma lógica. Pero yo quiero ser bien clara en eso, nosotros no estamos en esa parada. Yo creo que quienes apoyamos a Janet Jara lo que queremos es lograr y convocar a grandes acuerdos. Yo lo dije en una entrevista en otro medio, a mí me preguntaron, a Patricio Elwin le decían golpista. Cuando nosotros estábamos dirigiendo las universidades en Chile nos decían, ustedes son los amarillos, ustedes son los DC, los golpistas. Y eligieron, el Partido Comunista votó por Elwin y Elwin hizo un gesto que yo lo planteé, pero es una decisión de la candidata y de su partido, yo no me voy a meter en eso. ¿Ya? Elwin suspendió su militancia en la democracia cristiana, usted lo recordará, y me parece que el presidente Piñera hizo, el presidente Elwin y el presidente Piñera hizo exactamente lo mismo. Son señales de unidad política que a veces los tiempos lo requieren, y a mí me parece que ella no ha tenido ningún problema por responder por esto y me parece que está bien que se plantee, pero vamos a convocar a todos los sectores. Estamos con Laura Albornoz y con Emilia García aquí en Voces del Poder. Laura, y a propósito de esa unidad y de gestos de unidad, viene la discusión programática. ¿Cómo se logra cuajar estas visiones que tienen los cuatro mundos que estaban representados en las primarias del domingo? ¿Cómo ve ese trabajo para consensuar un programa y una propuesta política? Con paciencia y con afecto, porque como se hacen en las alianzas que fraternalmente se respetan, con miras a tener un proyecto común. Yo estaba escuchando con mucha atención a Carmona hace un momento atrás. Fernando Carmona, el encargado programático. Aproveché de darle un dato de un foro que va a haber. Me parece a mí que hay muchas cosas en las que cuando Janet Jara las planteó yo coincidía. No tengo diferencias con ella, por de pronto no tengo ninguna diferencia en temas de género, no tengo diferencia en materia económica, que los énfasis se podrán o no revisar. Me parece que es lógico cuando la candidata dice, sabes que yo no creo que la AFP funcione como una institución que deba trabajar en la seguridad social. Puede haber otra con la misma lógica, pero focalizada en la seguridad social. Eso me parece a mí de toda naturaleza, cuando sea necesario revisar, y se ha intentado con cada uno de los proyectos de ley de reforma de pensiones, revisar las comisiones, la lógica de lucro, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que yo creo... sea tan inalcanzable, dices tú. No, yo creo que es un acuerdo que se puede alcanzar como siempre se ha hecho desde la recuperación democrática. También se hizo en la concertación, lo quiero decir, muchos partidos políticos en la concertación no estaban de acuerdo con el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y no existía interrupción en embarazo en 3 causales, cuestión que logramos en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Emilia, hablemos de lo que está pasando en la oposición y las señales que se han dado desde las candidaturas más importantes. A partir del triunfo de Janet Jara, la candidata Evelyn Matei hizo un punto de prensa, más bien para marcar presencia que para decir algo muy específico. José Antonio Kast recibió ayer el apoyo de Francesca Muñoz, la candidata del Partido Social Cristiano, que se suma a su candidatura. Y mirando los números del panel UDD, claro, se fortalece la posición de Janet Jara porque ya no se cuenta Carolina Toban y Gonzalo Vinter y se asume que esos votos pasan rápidamente, pero de todas maneras hoy día la fotografía es Janet Jara, José Antonio Kast y bastante más abajo Evelyn Matei. ¿Cómo lo estás viendo desde el mundo de Chile Vamos, esta nueva articulación que se va a requerir en las candidaturas de cara al rol de Jara y a la definición de Jara? Sí, varios cambios en las últimas semanas. Sin duda se consolida, yo creo, una tendencia a la baja de la candidata de Chile Vamos. Ahí podremos entrar a andar cuáles podrían ser las razones de esa baja. ¿Cuáles crees tú que son las razones? En primer lugar, es obviamente que si una persona lleva liderando las encuestas 2 años, no sé, o año y medio desde que se viene midiendo, en algún minuto iba a tener que caer. Y yo creo que el desorden que se ha mostrado al interior de la campaña, pero también intervenciones erráticas de la propia candidata, terminan por generar un poco de esta baja adhesión de la ciudadanía. Y por otro lado, José Antonio Kast, que sostenidamente ha ido en aumento, muestra todo lo contrario, una persona con personalidad más templada, con mayor consistencia. Entonces probablemente eso también a la ciudadanía le genera mayor confianza, pero en todo caso estamos, como dije en un principio, a 4 meses y medio, y de hecho yo creo que en el mundo republicano no deben estar tan contentos de estar alcanzando la cima tantos meses antes de la primera vuelta.
Porque hay que sostenerlo. Porque hay que sostenerlo y eso es muy desgastante para cualquier candidato. De hecho, yo creo que le puede pasar lo mismo a la candidata Jara con las encuestas de hoy día, saber que ya está en primer lugar. Sostener eso es muy desgastante y sabemos por las últimas elecciones presidenciales que en un mes se puede dar vuelta todo. De hecho, la propia candidata Jara dio vuelta en un mes su resultado. Entonces todavía hay mucho paño que cortar y todo puede cambiar en 4 meses. O sea, todo, hasta cosas que inimaginables yo creo que pueden pasar yo en creo que 4 Ayer meses. Daniel Núñez decía que los poderes fácticos van a terminar bajando la candidatura de Evelyn Matei. Sí, harto también que comentar de la propia entrevista de Daniel Núñez ayer. Daniel Núñez, ¿qué dije yo? Hagamos- Jaboy, Pero Daniel yo no Núñez. Daniel sé, Núñez. yo no Hagamos sé si pero igual son dos momentos distintos. Janet Jara en un mes logró revertir, pero cuente las veces que Caso Matei son candidatos presidenciales. Ellos llevan años en este es su trabajo. Sí, claro. Ser Cast es la candidato tercera, ¿no? presidencial. Tercera. Cast es la Cast es la tercera, tercera. desde que dejó de Debiese ya ser trabajar. experto. En el Congreso nunca se la ha conocido. Además, ¿en qué trabaja salvo ser candidato presidencial? Eso es muy sorprendente. Pero claro, yo creo que las posiciones son distintas. Janet Laura, Jara versus la derecha. Hagamos una pausa, ¿te Sí, parece? me Vamos a parece, retomar el súper. punto. Quedas con la palabra para volver con el análisis aquí en Voces del Poder. Emilia García y Laura Albornoz con nosotros. Vamos al corte y volvemos. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta en Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Nos acompaña Emilia García y Laura Albornoz aquí en el panel. Laura, estábamos hablando de lo que estaba ocurriendo en la oposición. Sí. ¿De qué manera lo que sucede en la oposición va a determinar la estrategia para Janet Jara? ¿Cómo incide eso? Yo la verdad que no me atrevería todavía a decir nada al respecto. Esto fue el domingo, ella hasta hoy día tiene reunión con el presidente del partido, Sí. ella tiene que definir su candidatura de campaña, su comando, es una definición que está por verse y seguramente, y no soy tan buena para proyectar, no es parte de mi oficio, pero sí lo que creo es que la situación en la vereda al frente, en la oposición, está hoy día complicada. Es lamentable porque de quién estamos hablando, yo decía recién, son 2 candidatos que han sido varias veces candidatos, sin embargo una de ellas fue alcaldesa en representación de la Alianza Democrática y lo peor que podría suceder es que intentaran bajarla por secretaría. Sería lamentable primero porque es una candidata mujer, ¿Tú crees que porque eso tiene podría pasar? años de espero que no, es lo que escuchaba yo en la radio en la mañana, que puedan en definitiva intentar pedirle que ella se baje en pos de una carta de unidad ante el descenso que hay en la encuesta. Yo esperaría que se tomara esto con calma y con pausa. A mí me hubiera gustado que porque yo venía en la radio en la mañana y escuchaba y decía, esto es como una primaria de la derecha ahora, Claro. cuando se empiezan a interpelar entre ellos, entonces es como que la derecha empieza a hacer primarias ahora. Y les va a tocar complejo porque ya la primaria le lleva un paso adelantado el progresismo. Ahora yo la verdad que soy más bien partícipe de mirar con atención lo que la derecha va a hacer en este sentido. En la mañana se comentaba que ella debió haber convocado a los viudos de la candidatura de Toá o de la candidatura de Mulet. La verdad es que sin duda alguna yo creo que están complicados, hay mucha tensión en la oposición y va a ser interesante observar cómo eso se resuelve. Emilia. Sí, o sea, no sería la primera vez tampoco que veríamos que bajan a una candidata por secretaría y por encuesta. En su minuto se bajó al candidato Lagos porque también marcaba poco en la encuesta y subieron a Alejandro Guiller, lo cual fue un error, bueno, y después conocemos la historia. Yo creo que sería un error, de hecho, y comparto con Laura, que bajen a una candidatura solamente porque en las últimas semanas ha marcado o ha tendido a la baja. Sabemos que las encuestas son una imagen del minuto, sobre todo en esta semana, en estos 2 días, ni siquiera podemos hablar de semana completa. Post elecciones, evidentemente es una imagen del minuto y del ascenso que está viviendo actualmente Janet Jara, por lo que no sé, creo que sería demasiado apresurado decir que hay que o no hay que bajar a una candidatura que viene 2 años marcando muy alto en las encuestas y de hecho liderando las encuestas solamente por 2 meses o un mes de tendencia a la baja. Emilia, ¿pero crees tú que hay un problema de estrategia del diseño de la campaña de Evelyn Matei? Sí, yo
ya dije en el bloque anterior que en parte creo que su baja en las encuestas tiene que ver por un poco estas afirmaciones erráticas que vemos constantemente de parte de ella, pero también por cambio estratégico y un poco por un desorden dentro del propio comando. A mí me llama de hecho mucho la atención que sea tantas veces noticia durante el mes los cambios que hay dentro o fuera y que hay nuevos voceros y se bajan los voceros. Hace poco hubo un cambio en la jefa de comunicación, entonces creo que eso solamente o no es una buena señal que sea tanta noticia cómo se compone el comando, cuando en realidad la noticia debiese ser la propia candidata, cuáles son las ideas. Ayer habló de propuesta porque habló de la preservación, continuidad del Ministerio de la Mujer, lo que me parece una buena, buena medida. De caso. Y ahí tuvieron un intercambio de palabras, particularmente por el tema de quién es más pro mujer o no. Sin embargo, yo quisiera valorar eso y no me sorprende. Detrás están las exministras Salaquet, Pla, que han trabajado duramente por los temas de género también en Chile, y me parece positivo que ella reafirme esto, porque recuerden que Milei en Argentina eliminó el Ministerio de la Mujer y Trump ha cortado fondos para los avances de las 50% de la población del mundo, que son las mujeres que han sido a lo largo del tiempo discriminadas. A mí me parece que ella tiene un punto en eso y valoro enormemente que es lo transparente, porque justamente de esos temas es de lo que se va a traducir el debate en los meses sucesivos, de los contenidos. Y ahí se va diferenciando también de Kast y de Johannes Kaiser también. Yo también creo que a ella la perfila es una mujer que tiene experiencia en el terreno, fue alcaldesa, de estos temas conoce, me tocó trabajar con ella en el Senado, entonces yo valoro que se posicione en temas más que, y que se pueda también transparentar cuál es la actitud, cuál ha sido el comportamiento de estos otros dos candidatos en estos temas. Ahora, claramente no está sintonizando esa candidatura con los temas ciudadanos. Y uno podría pensar lo mismo de lo que pasó en las primarias, ¿cierto? Ayer Daniel Núñez, en Tolerancia Cero, fue súper crítico de la forma en que Carolina Toa abordó la campaña. Dijo que nunca se bajó del pedestal. Esa fue la frase que usó y la imagen que utilizó. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Que tanto en la candidatura de Carolina Toa como de Evelyn Matei hay una distancia con lo que realmente le importa a la ciudadanía. Puede ser, pero como yo dije en un principio, aquí creo que el mayor exponente de esa desconexión es el Frente Amplio. Insisto que no se ha analizado lo suficiente lo que significa que el partido del presidente de la República haya obtenido un 9%, alrededor de un 9% en sus primarias. Y ahí yo creo que devela la desconexión no solamente como programática, que en este punto no ha sido, no ha tomado la relevancia lo suficientemente importante dentro del debate, sino que cuál es ese discurso y ese horizonte que se ofrece. Se analizó muchísimo cuál era el spot del Frente Amplio, de la Mesa del Poder, y al parecer como que volvieron a reciclar el mismo discurso que que tuvo en su minuto Beatriz Sánchez, pero también era como volver a apostar por la misma, por el apruebo del 2022, que fue de nuevo rechazado ahora. Entonces, si es que teníamos alguna duda de si es que los cambios del presidente Boric eran por convicción o no, yo creo que en esta campaña de Gonzalo Vinter se vio que finalmente esos cambios no eran tales, se volvió a una lógica muy intransigente y la ciudadanía mostró de nuevo que no solamente no le gustaba, sino que cambió radicalmente su posición, sobre todo la juventud, por el Partido Comunista y por una candidata que se mostraba mucho más abierta, mucho más dialogante. Y eso yo creo que es otro aprendizaje para el Frente Amplio. Yo no concuerdo mucho con eso, porque el presidente, con todo, no ha bajado el 30% de adhesión. El presidente Piñera llegó al 4, al 6.
por ahí, ¿no? Este Claro, presidente pero no la ha candidatura bajado. de Vinter no logró Pero igualmente, encarnar eso. no le lo que pasa es que traspasaron esos dice, votos. esto representa un poco el presidente. No, el presidente forma parte del Frente Amplio. Yo solamente quiero decir que las elecciones también convengamos que son momentáneas. El Partido Republicano arrasó en la última, en la anterior lo hizo. La gente que está a favor del Frente Amplio. Tenemos un presidente con un 30% de aprobación, hoy día 34 creo, ¿no? 35. A mí no me parece que uno pueda extrapolar tan rápidamente, no estoy diciendo que no se pueda. No creo que haya, desde el punto de vista de la ciencia política, uno pueda tan rápidamente sacar conclusiones. Sí, el Frente Amplio no le fue bien, qué duda cae. No creo que esta renovación de jóvenes vaya a mantener ese ritmo. Después seguramente hay procesos aprendidos. Por Dios, era que no, ha aprendido casi en todos estos años, también lo ha hecho Evelyn Matei después del Quiotazo, después de un montón de otros hechos que históricamente les conocemos, porque cada persona lleva consigo una historia. En el caso Frente Amplio, que son más recientes, son jóvenes, yo la verdad que no sería tan pesimista respecto del futuro, particularmente cuando el principal líder, que es el presidente Boric, tiene el nivel de aprobación que tiene hoy día y subió en la última semana. Ahora, de nuevo, volvemos a meternos en el juego de las encuestas. Yo no quisiera hacer eso, sino que lo que más bien me interesaría, de nuevo, es poder centrar esto en un debate de contenido más que en personificar, en cuán bien le va a una persona o a otra. Yo creo, perdón, Emilia, pero para yo cerrar. La creo que última. es medio tramposo el argumento de la aprobación del presidente Boric, porque lo que hemos visto, y lo vimos de hecho el domingo, es que no existen los traspasos de voto. O sea, No lo existen. vemos, o sea, antes el alcalde ganaba entonces esa coalición o ese partido en esa comuna. El domingo vimos que Tomás Bodanovich, que probablemente es la imagen con mayor aprobación del Frente Amplio, no traspasó esos votos a su propio Sin duda candidato. alguna. Entonces, homologar eso y pensar que porque el presidente Boric tiene alrededor del 30% de aprobación, entonces su sector tiene también, por ende, la misma aprobación o su partido, yo creo Pero que en la misma ya lógica no argumental, existe en la tal misma- relación. En la misma lógica argumental tampoco puedes decir que el Frente Amplio está en el suelo porque uno de sus representantes está que es el presidente de la República, nada más ni nada menos, tiene el 30%. Yo creo que por lo mismo no podemos hacer ninguna de las Ahora, dos con- conclusiones. con más resultados. Pero viendo los resultados del domingo y sobre todo teniendo en consideración el dato que mencionaba al principio de que el Frente Amplio fue el partido que menos movilizó, menos que Jaime Mulet, entonces al menos es plausible decir que el Frente Amplio está en una crisis Bien. profunda. Emilia García y Laura Albornoz con nosotros aquí en Voces del Poder. Gracias por haber venido. Muchas Gracias a gracias a las ustedes. dos. Gracias a acompañarnos. ustedes, Muy muchas bien. gracias por la